Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Vivir de la oración. El texto a meditar lo encontramos en Lucas 18:1, que dice: También les refirió el Mesías una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola se aplica específicamente al caso del pueblo de Dios en los últimos días, como una advertencia contra los engaños a los cuales deberá hacer frente y a la persecución que tendrá que sufrir. La segunda venida y el tiempo de prueba que la precederá hacen indispensable orar siempre sin desfallecer. En otras palabras, debemos vivir de la oración. De hecho, necesitamos orar porque el tiempo apremia. El Mesías no habla aquí de orar sin hacer esfuerzos prácticos para cooperar con los agentes celestiales, sino hablar con el propósito de conseguir lo que se pide en oración, pero descuidando la responsabilidad personal de no desfallecer, no decaer, no desmayar. Orar siempre también significa vivir de tal modo, día tras día y hora tras hora, que podamos estar en constante relación con Dios. Acerca de la vida de oración del Mesías, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. En cuanto a otras enseñanzas del Mesías a orar, nos data en Lucas 11 del 1 al 9. El Mesías enseñó a orar a sus discípulos y a menudo les hacía ver la necesidad de orar. No les ordenó que estudiaran libros para aprender a orar. No debían orar para los hombres, sino que debían presentar sus peticiones a Dios, nuestro Padre Celestial. Cristo les enseñó que la oración que Dios acepta es la petición sencilla y ferviente, que procede del alma que experimenta su necesidad. Y hay una promesa que todo lo que pidamos al Padre, el Mesías lo hará para glorificar al Padre. Si queremos ofrecer oraciones aceptables, tenemos que realizar una obra de confesión mutua de nuestros pecados. Si he faltado contra mi vecino de palabra o acción, debo confesárselo hasta donde sea posible. El que ha agraviado a otro debe hacer restitución. Luego, arrepentido, debe confesar su pecado a Dios, cuya ley ha transgredido. Al pecar contra nuestro hermano, pecamos contra Dios y debemos buscar su perdón. Cualquiera que sea su pecado, si nos arrepentimos y creemos en la sangre expiatoria del Mesías, seremos perdonados. Orar correctamente consiste en pedirle a Dios con fe las cosas que se necesitan. Vaya a su cuarto o a cualquier otro lugar privado y pídale a su Padre que lo ayude, en el nombre del Hijo del Altísimo. Hay poder en la oración que procede de un corazón convencido de su propia debilidad y que sin embargo anhela fervientemente la fortaleza que proviene de Dios. La oración ferviente será escuchada y atendida. Acuda a Dios, porque Él es fuerte y se complace en escuchar las oraciones de sus hijos. Y aunque puede ser que usted se sienta muy débil y a veces se vea abrumado por el enemigo, porque ha descuidado la primera orden del Salvador de velar, sin embargo, no abandone la lucha. Realice esfuerzos más decididos que antes. No desmaye. Arrójese a los pies del Mesías, quien también fue tentado y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Confiésele sus faltas, sus debilidades, y dígale que necesita ayuda para vencer, o que de lo contrario perecerá. Y cuando pida, debe creer que Dios lo escuchará. Dios le ayudará. Los ángeles velarán sobre usted, pero antes de recibir esta ayuda, usted debe hacer lo que esté de su parte. Vele y ore, que sus oraciones sean fervientes, que el lenguaje de su corazón sea este: no te dejaré si no me bendices. Tengo un tiempo definido para orar, por lo menos 3 veces por día. Daniel oraba a Dios mañana, tarde y noche, haciendo caso omiso del decreto real y del temido foso de los leones. No tenía vergüenza ni temor de orar, sino que con sus ventanas abiertas oraba 3 veces al día. ¿Olvidó Dios a su siervo fiel cuando lo echaron en el foso de los leones? No, estuvo con él allí la noche entera. Cerró la boca de los leones hambrientos y estos no le pudieron hacer daño al hombre devoto de Dios. Ejemplo tenemos de nuestro amado Redentor,
el divino suplicante ante el Padre. Acudamos, pues, en oración ferviente a nuestro Padre Celestial, en el nombre del Hijo del Altísimo, y Dios suplirá todas nuestras necesidades. Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga.